cristiano Santiago Clavijo. Santiago, llegó la hora del tema. Dios te bendiga y te utilice. Amén. Muchas gracias, Freddy. Feliz Santo Sábado para todos. De verdad que en mucho tiempo estaba esperando este momento porque en un trimestre solo nos dan una oportunidad para predicar la palabra un sábado. Y mientras meditaba en el Señor y en su palabra, yo preguntaba, ¿cuál era el mensaje, Señor? ¿Qué mensaje traes para la iglesia de Cristo Rey? Y puso en mi corazón un mensaje titulado Un movimiento profético singular. Hoy, con el favor de Dios, estaremos hablando de por qué la Iglesia Adventista del Séptimo Día surgió como este movimiento profético y con qué finalidad surgió para este tiempo del fin. Antes de abrir la escritura, les pido allí donde ustedes estén, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te pido en estos momentos que desaparezca el hombre, que pueda, Señor, hoy traer un mensaje poderoso a la iglesia de Cristo Rey, que puedas bendecir hoy tu palabra, que puedas hoy afirmar nuestros corazones en la fe y juntamente con esas personas, amigos que están con nosotros, podamos prepararnos para el reino de los cielos. Allí con nosotros están nuestras familias, están nuestros amigos, pero están también nuestros hermanos en Cristo. Permítenos, Señor, ser utilizados poderosamente en esta mañana y poder traer un mensaje de vida para vida eterna. Te lo ruego, Padre, por los méritos que hay en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, les invito a que abran la escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 10 y vamos a tenerlo allí. Ya en unos minutos vamos a leer del libro de Apocalipsis capítulo 10. Antes de empezar a hablar del contexto que se da en el capítulo número 10 de Apocalipsis, quiero hacerles una pregunta que quiero por lo menos 2 o 3 personas puedan responder. Si usted le preguntaran hoy, ¿usted por qué es adventista del séptimo día o qué lo hace diferente de las otras denominaciones? ¿Usted respondería? ¿Algún valiente que me ayude, por favor? Hola, ¿sí me están escuchando? Yo respondería porque creo que están vigentes la ley de Dios, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Gracias, Orles. ¿Otra persona más? Hermanito, yo pues a mí ya me lo han preguntado y yo he contestado que porque esperamos la venida del Señor. Somos el remanente de Dios, esperamos la venida del Señor. Amén. Gracias, hermana Marta. Uno más, por favor. Santiago. Sí, señora. Creemos en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Amén. Amén. Bueno, yo esperaba respuestas. Gracias, mamá. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo esperaba respuestas de por qué guardamos el sábado o porque tenemos identificado la creencia de la intercesión de Cristo en el santuario celestial o quizás el ministerio profético de Elena de White, porque eso son muchas de las cuestiones que nosotros presentamos a los demás, ¿no? Nosotros somos un movimiento profético singular por el sábado, por esto y lo otro, pero saben, dando un estudio bíblico en estos días, me dijeron, no, es que ustedes son la iglesia del no, no comen cerdo, no toman café, se visten de esta manera, no son divertidos, y entonces yo me preguntaba, Señor, ¿realmente eso es lo que nosotros estamos vendiendo a otros? ¿Será realmente que la iglesia adventista del séptimo día tú la colocaste en este tiempo para vender esa cara a los demás? ¿Saben? Este mensaje, después de darle muchas vueltas y preguntarle al Señor en qué creo, entonces yo quise especificarme en 3 aspectos fundamentales de los cuales por
por los cuales, perdón, nosotros somos un movimiento profético singular para este tiempo del fin. La primera razón que vamos a estudiar en esta mañana es que somos las únicas personas que encontramos nuestras raíces proféticas o historia predicha en el libro de Apocalipsis. Lo segundo que vamos a estudiar es que somos las únicas personas que encontramos nuestro mensaje profético y nuestra misión en Apocalipsis 12. Y lo tercero es que lo que vamos a estudiar es que nosotros somos las únicas personas que encontramos nuestro mensaje profético y nuestra misión en Apocalipsis 14. Yo no estoy diciendo esto para que nosotros seamos un pueblo escogido, un pueblo remanente, o nos jactemos de decir que tenemos la verdad, sino que esto nos envuelve en un serio problema y no, le digo con todo el buen sentido de la palabra, es porque el Señor nos puso, no porque seamos los únicos que nos vayamos a salvar, o no sé porque seamos los únicos que estemos predicando de Jesús y de su venida, sino porque el Señor nos puso ahora para ser un pueblo diferente y para llevar un mensaje diferente y para encontrar una identidad diferente. Con todo esto en mente, a manera de introducción, ahora sí acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 10, y vamos a leer los versículos del 1 en adelante. Vamos a leer, acompáñenme juntos a leer la palabra de Dios. Dice el primer versículo de Apocalipsis 10. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Versículo 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Versículo 8. La voz del que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomó el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este pasaje que acabamos de leer, mis hermanos y amigos, está inmerso entre el mensaje de la 7ª trompeta y el mensaje de la 7ª trompeta. Es decir, que el ángel, el 6º ángel que toca la trompeta, hace como un paréntesis y dice esto antes de que se presente la 7ª trompeta, haciendo referencia que un ángel desciende y coloca su pie y lo afirma, su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y da un mensaje relevante para este tiempo. ¿Saben? Allí encontramos en 3 versículos algo en común. Y si ustedes siguieron la lectura conmigo, ¿cuál es eso común que encontramos en estos pasajes que acabamos de leer? ¿Qué es eso común? No me vayan a decir que el ángel. Hay algo específico allí. Voy a ayudarles. El número 7. No, en el versículo 2, en el versículo
8, en el versículo 9 y también en el 10 El aparece libro. algo en El común. librito, que hablan del librito. Muy bien, gracias. El librito. Ese librito, aunque era una profecía que se le reveló al profeta Juan, ese librito tiene una connotación específica para nosotros como adventistas del séptimo día. Nosotros reconocemos que ese librito fue el que se había sellado y cerrado en el libro del profeta Daniel. Acompáñenme al capítulo 12, versículos 4, versículos 8 y versículos 9 de Daniel 12. Allí vamos a encontrar que en un libro profético también ese libro fue cerrado. Y al nosotros compararlo con el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar que este ángel que acabamos de leer, ese libro aparece como abierto. Entonces noten ustedes lo que dice Daniel 12, versículos 4, 8 y 9. Dice la palabra de Dios. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro ¿hasta dónde? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Versículo 8 dice, yo oí, pero no entendí. Dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Esto quiere decir, mis hermanos, que el mensaje no era para que Daniel lo comprendiera, sino para que un pueblo o para que las personas que vivimos en el tiempo del fin lo comprendiéramos. Por eso el periodo que Daniel quería comprender era el periodo de los 2300 días y al fin de los cuales se limpiaría el santuario. Y ese fue el único mensaje, oíganme muy bien, fue el único mensaje que se selló en el libro de Daniel y que el mensaje de Apocalipsis 10 aparece nuevamente un ángel, el Señor le reveló al apóstol Juan en la isla de Patmos en visión que un ángel poderoso descendería a la tierra con un librito en la mano, no cerrado, sino abierto para que nosotros pudiéramos comprender esa profecía en el tiempo del fin. Ahora, desde el punto de vista de nuestra historia, podemos ver que este mensaje fue cerca del final de la profecía de los 2300 días que se predicó desde 1837 aproximadamente hasta 1844, cuando este ángel con el librito abierto puso el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra, y entonces esto sucedió más o menos para ese tiempo. Y quiero contextualizarlos en la historia, lo que sucedió a finales del siglo XVIII y empezando el siglo XIX. Muchas personas empezaron a comer de las profecías. Y un predicador para ese tiempo, yo creo que si yo pronuncio la palabra, el nombre de William Miller, yo sé que todo adventista del séptimo día debería conocer quién fue William Miller, pero este hombre pensó que la purificación del santuario descrita en el libro de Daniel era la descripción de una purificación de la tierra con fuego y que la segunda venida de Cristo era para ese entonces. Entonces, esta noticia se emocionó mucho al mundo y no solamente William Miller predicó en este tiempo. En este tiempo, grandes predicadores como Manuel Lacunza, Joseph Wall, Henry Drummond, Edward Irving, Hudman Neal y los niños predicadores de Suecia en todo el mundo estaban proclamando las profecías de tiempo que estaban cumpliéndose delante de sus ojos. Por eso había tanta emoción, por eso había tanta conmoción y las personas se entregaban a Jesús porque sabían que el Señor venía a la tierra por segunda vez. ¿Saben? Wolf predicó en el Medio Oriente y en el norte de África. Daniel Wilson predicó en la India. En Australia predicó Thomas Playford y yo podría traer a colación a muchos predicadores en el mundo. Pero saben, yo creo que si al final del tiempo profético
precisamente como se le había mostrado al apóstol Juan, sucedería esto, y mucho antes el profeta Daniel se le había dicho que sellara esas palabras, es porque el Señor siempre ha estado dirigiendo la historia de la humanidad. Ahora, para nosotros no es extraño ver que nuestros pioneros se apasionaron tanto cuando se dieron cuenta que esas profecías se estaban cumpliendo. Esto debió conmocionar a muchas personas y por eso dice en el mismo Apocalipsis 10:10 que ellos comieron del libro, ¿sí? Porque esa fue la orden que le dio el ángel a Juan. Le dice, toma el libro de la mano del ángel y me lo comí. Y era dulce en mi boca. Este mensaje de la segunda venida del Señor Jesús era dulce en la boca de ellos. Pero cuando el Señor no vino por segunda vez a la tierra, entonces fue amargo en su vientre. No había podido encontrar mejor resumen para describir que nosotros somos un pueblo que encontramos nuestra identidad profética en el libro de Apocalipsis 10, porque es que muchos empezaron a predicar de este mensaje, pero saben, el Señor les dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y razas. Y para terminar este punto, este primer punto, dice el libro de Joel, el libro de Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Joel 2, 12 y 13 dice la escritura. Dice la palabra de Dios. Ahora pues, dice Jehová, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Este mensaje que estaba siendo predicado en 1843 y 1844, Elena de White lo resume como: este fue el año más feliz de mi vida. Después de todo, Jesús venía. Qué alegría, qué esperanza, qué expectativa. Burlarse era negar a Dios mismo. Permanecer indiferente era imposible porque parecía que estaban al borde de la eternidad. Y la primera aplicación que nosotros podemos sacar de esta historia que sucedió aproximadamente más o menos 177 años atrás, vemos que el Señor estaba preparando este pueblo profético y por eso encontramos nuestras raíces proféticas allí en el libro de Apocalipsis 10. Otros predicadores del tiempo ven como Jaime White, que para ese entonces era un muchachito de 23 años. Dice, esperamos a nuestro Señor venidero hasta que el reloj dio las 12 de la noche. Entonces había pasado el día y nuestra decepción se convirtió en una certeza. Nuestras más entrañables esperanzas y expectativas se desvanecieron y un espíritu de llanto se apoderó de nosotros como nunca antes lo hemos experimentado. Lloramos y lloramos hasta el amanecer. Y saben, nosotros que vivimos en este tiempo y que vemos tantas cosas en la actualidad, estamos convencidos de que el Señor viene pronto, pero aún falta que se cumpla lo que estaba en Joel, que nosotros podamos decir con todo nuestro corazón y decir, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón. Hay muchas cosas que creemos que el Señor viene pronto, pero hay muchas cosas que nos apartan de esto. Y por eso, al ser adventistas del séptimo día, necesitamos tener la misma convicción que tuvieron los pioneros de que el Señor venía en su tiempo por segunda vez a la tierra. ¿Tienen ustedes la misma convicción? Yo sé que muchos la tienen, pero probablemente hoy el Señor esté hablando para una persona que esté perdiendo de vista su identidad profética, su historia profética y cómo el Señor levantó este movimiento para predicar un mensaje diferente a las naciones. Por eso dice nuevamente el libro de Apocalipsis 10:11
que es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Si usted y yo estamos perdiendo de vista este mensaje, entonces debería este mismo mensaje traer a colación nuestra mente que necesitamos volvernos a enchufar en el mensaje y en el movimiento que el Señor trajo para esta actualidad y poderlo pronunciar a otras personas. Pero este es solamente el primer punto. Vamos por el segundo punto. El segundo punto es que solo nosotros encontramos nuestra identidad profética en el libro de Apocalipsis 12. Acompáñenme allí. Vamos a contextualizarnos un poco. El libro de Apocalipsis trae mensajes cruciales durante la historia de la iglesia primitiva hasta nuestro tiempo actual. Y este capítulo 12 es quizás el capítulo con más cobertura histórica de toda la escritura, porque nos habla desde la caída de Lucifer hasta el año de 1798, que dice que los 1260 días pasaron y la iglesia fue sustentada en el desierto. Pero cuando vemos el contexto más amplio, termina diciendo el versículo 17 lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Saben? Estas dos características hace especial al pueblo profético que el Señor levantó para este tiempo. Y noten ustedes que cuando se habla de estas dos características, en especial de la segunda, vemos que el contexto sugiere que esta remanente, el Señor le ha dado un don profético como el que está anunciando Juan, como el que vemos en Daniel, que cerró el libro, y también como el que el Señor puso ahora delante de nosotros, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, podríamos decir que actualmente los adventistas del séptimo día no somos los únicos que guardamos el sábado, pero allí la característica dice que son los que guardan los mandamientos de Dios. Y probablemente hayan bautistas del séptimo día, la iglesia de Dios del séptimo día, la iglesia de Jesucristo del séptimo día, pero ninguna de ellas se ajusta a las dos características identificativas que está en la parte final del contexto del capítulo 12 de Apocalipsis. Por eso debemos tener en cuenta estas dos características. Ahora bien, quizás muchas personas encuentren que guardan los mandamientos de Dios, pero veamos por otro lado afirmando lo que significa el don de profecía. Muchas iglesias actualmente, yo no estoy diciendo esto nuevamente con el deseo de jactarme o decir que los adventistas del séptimo día somos los únicos que nos vamos a salvar. No, esa no es mi convicción. Mi convicción es que nosotros encontramos en la profecía apocalíptica nuestra identidad profética. Y por eso, al ver la traducción que está en la versión King James, la versión en inglés de la escritura, allí aparece como esta segunda característica, como dar testimonio de Jesús. No es lo mismo dar testimonio de Jesús que tener el testimonio de Jesús. Y cuando vamos al idioma original, que es el griego, la traducción más acercada para este versículo es el testimonio acerca de Cristo o simplemente tener el testimonio de Cristo. Por eso, muchas personas, iglesias, podrían identificarse con estas dos características. Y hay muchas iglesias que están haciendo bien el papel, están predicando de Cristo y tienen una plena convicción de que el Señor viene por segunda vez. Pero cuando hablamos de dar testimonio acerca de Cristo, esto ya es mucho más abarcante y es tener comunicación divina con Cristo. Por eso, cuando hablamos el testimonio de Jesucristo, específicamente Apocalipsis 19:10 nos dice que tener el testimonio de Jesucristo es tener el espíritu de la profecía. Nosotros reconocemos que esa renovación del don profético
que el Señor dio al remanente de Dios para este tiempo, se lo dio a una muchachita que en el momento del gran chasco de 1844 tenía tan solo 17 años de edad. Antes del Señor llamar a Elena de White, el Señor ya había llamado a William Miller, pero William Miller, después del gran chasco, tambaleó su fe y se enfermó y no pudo llevar un mensaje para el tiempo del fin. Él lo hizo y el Señor lo utilizó poderosamente. Y antes de Elena de White llamó a otro hombre, pero fue a esta muchachita que en el año de 1844 tenía tan solo 17 añitos. Y dice en una experiencia allí después del gran chasco que nunca antes había experimentado cómo el Espíritu Santo descansaba sobre ella. Estaban 4 mujeres allí orando sin entender el por qué el Señor no había venido en su tiempo. Entonces el Señor la tomó y para el año de 1846, se casa con Jaime White y por eso ya es reconocida como Elena de White. Muchas personas quizás duden de lo que creemos, pero quiero hacer un paréntesis aquí. La Iglesia Adventista reconoce el don profético de Elena de White, mas no tiene una creencia estipulada en Elena de White. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Biblia es la única regla de fe para nosotros como adventistas del séptimo día y que nuestras creencias, sin necesidad de ir al don profético, nosotros defendemos nuestras creencias. Pero hay un pasaje muy certero que está en Segundo de Crónicas 20:20 y quiero que lo leamos juntos, porque allí cada vez que el pueblo no le hacía caso a los profetas, entonces el pueblo era estaba perdido, no encontraba razón de ser, pero cuando hacían caso a sus profetas, entonces el pueblo era bendecido. Allí en Segundo de Crónicas 20:20 dice lo siguiente: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat puesto en pie dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Saben, yo estoy convencido de que esta iglesia en tan poquito tiempo, en 177 años, haya logrado lo que está logrando. Y no estoy diciendo nuevamente esto para jactarnos, sino para que nosotros hagamos conciencia de por qué el Señor levantó este movimiento profético singular para dar un mensaje de advertencia a otros. Saben, durante los años de 1844 a 1915, esta señora escribió más de 5,000 artículos periódicos, escribió más de 24 libros, además de sus libros inéditos. Y saben, tuvo más de 2,000 visiones, visiones reales, como las que tuvo Daniel, que se quedaba sin fuerzas y que no respiraba. Esta persona trajo mucha luz para este movimiento profético singular, pero reitero, el Señor la puso para que nosotros tuviéramos el testimonio acerca de Cristo y no para que nosotros defendiéramos la verdad por medio de este testimonio. ¿Entienden ustedes eso? Ahora, hemos hablado que encontramos nuestra historia profética en el libro de Apocalipsis 10, encontramos nuestra identidad profética en el libro de Apocalipsis 12, pero esta iglesia el Señor la puso para que llevara un mensaje profético y un mensaje final en el libro de Apocalipsis 14. Acompáñenme y leemos juntos el mensaje de los 3 ángeles que está del versículo 6 al versículo 12. Dice la escritura: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel lo siguió diciendo:
ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y nuevamente aparecen las dos características allí en el versículo 12. Aquí está la perseverancia o paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Saben? Un teólogo católico romano, en su traducción, es el Monseñor Knox. Él traduce este evangelio como el evangelio final, como el mensaje final, y luego él mismo agrega un pie de página diciendo final, literalmente eterno. No está claro, dícenos, porque se describe así el evangelio predicado por el ángel, pero el contexto sugiere que es el último llamado al arrepentimiento que se ofrecerá a los hombres de este lado de la eternidad. Y saben, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día hemos sido establecidos en el mundo como centinelas y portadores de luz. Nosotros encontramos en este mensaje profético 3 ángeles, y durante más de 660 años se ha venido proclamando por lo menos la predicación de los 2 primeros ángeles. El Señor dio luz y encontraron que el sábado era un mensaje para este tiempo, encontraron que venía una hora de juicio sobre la tierra y que encontraron que también era un mensaje urgente para que esas naciones, esas personas salieran de Babilonia para que no recibieran las plagas ni la ira de Dios. Pero ahora se está predicando el mensaje del tercer ángel. Y por eso quería llegar hasta este momento del sermón, porque nosotros encontramos una obligación, pero también un privilegio en que el Señor nos haya puesto en este tiempo para predicar a otros que Jesús viene a la tierra por segunda vez, que está emitiendo una obra de juicio y que también es necesario salir de Babilonia para que el juicio de Dios no caiga sobre ellos. Por eso, cuando vemos que el Señor nos puso históricamente, cuando encontramos nuestra identidad y cuando el Señor nos trae un mensaje diferente, es porque usted y yo, hermanos, necesitamos ser diferentes en este tiempo. Elena de White dice, cada rasgo del mensaje del tercer ángel debe ser proclamado en todas partes del mundo, y es un trabajo mucho más grande de lo que muchos creemos. Trágicamente, hoy, hermanos, algunos adventistas del séptimo día hemos perdido nuestro enfoque profético. Estamos predicando de un evangelio de prosperidad, estamos predicando un evangelio de enriquecimiento, estamos predicando un evangelio vano, un evangelio que no convierte personas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Teniendo en cuenta y siendo conscientes de cómo surgió este mensaje, de cómo surgió este movimiento profético singular, no nos queda más que agachar nuestra cabeza y decir, Señor, nos estamos equivocando. Para este final de los tiempos, estamos seguros que habrá un grupo de fieles, de personas fieles, que guardaremos los mandamientos de Dios aquí en la tierra, no para buscar la justificación o para buscar la salvación, sino porque el Señor ya nos salvó y porque necesitamos identificar a un mundo que se está perdiendo en el pecado, porque ven en nosotros que aún estamos luchando con nuestros propios pecados. Con esto no estoy tratando de decir que nosotros necesitamos ser santos ya, sino que necesitamos santificarnos ya. Y hay mucha diferencia entre ser santo y estar siendo santificado. Por eso el Señor 1800 años antes, en la isla de Patmos, le dejó este mensaje, esto que está en Apocalipsis 10, a Juan,
para que nosotros nos quitemos el velo y hagamos una reacción en el momento que estamos viviendo en la actualidad. Si usted y yo como adventistas del séptimo día encontramos que la historia surgió en un momento inusual, en un momento que el Señor necesitaba dar un mensaje y que encontraba un patrón para llevar a las naciones, si identificamos que nuestra identidad profética está en el libro de Apocalipsis 12 y si identificamos que el mensaje y la misión que el Señor dejó está en el libro de Apocalipsis 14, entonces usted y yo necesitamos hacer un alto en el camino y decirle al Señor, Señor, perdónenos, perdónenos porque estamos predicando lo que no conviene para este tiempo. Ayúdanos a predicar un mensaje que realmente anuncie la venida de Cristo, que la vivamos nosotros mismos y que podamos ser portadores de luz como el Señor nos ha colocado en este tiempo. Hermanos y amigos, necesitamos vivir de manera diferente, necesitamos actuar de manera diferente, necesitamos predicar un evangelio diferente, porque muchas personas en el mundo están haciendo un buen trabajo. Nuestros hermanos testigos de Jehová están haciendo un buen trabajo. Nuestros hermanos pentecostales están haciendo un buen trabajo. Nuestros hermanos en Cristo y cristianos de todo el mundo están haciendo un buen trabajo. Pero el Señor colocó esta iglesia para que llevara un mensaje de urgencia y decirle a las otras personas, hey, salgan de Babilonia, porque la hora del juicio se está dando y esa ira de Dios va a caer sobre ustedes si no son obedientes. Eso nos da una urgencia. Eso nos da un mensaje, una urgencia en nuestra predicación, porque a diferencia de estos hermanos en Cristo, ellos no tienen este sentido de urgencia y ellos no tienen este mensaje de urgencia. Como ya he mencionado, trágicamente nosotros como adventistas ni siquiera tenemos idea en qué creemos o qué es lo que estamos predicando. Pero en consecuencia con esto, vemos que Satanás en internet coloca cosas y nos desgasta en trampas. Quizás nosotros combatiendo en doctrinas, en creencias, no, el Señor no nos puso para eso, el Señor nos puso para que prediquemos un mensaje de urgencia ahora, un mensaje que pueda traer a muchas personas a los pies de Cristo y se preparen para el reino de los cielos. Hermanos y hermanas y amigos, Dios cuenta con nosotros. Dios cuenta con este movimiento profético singular para realizar la obra que Él puso en los últimos tiempos que estamos viviendo. Dios no permita que los adventistas del séptimo día perdamos nuestro sentido de enfoque y nuestra misión profética por estar pensando quizás en mi profesión, en si voy a tener riquezas o que voy a llevar a la escuela. No, más bien pensemos y experimentemos el entusiasmo y el compromiso que demostraron nuestros pioneros cuando venía el Señor Jesús y cantaban, viene el Señor, prepárate, prepárate, prepárate. Ese es el mensaje de urgencia que hoy necesita este pueblo. Por eso el Señor te está llamando hoy, te está diciendo, si ese es tu deseo de levantarte hoy, de quitarte el velo, el Señor cuenta contigo y conmigo para anunciar esta verdad al mundo que lo necesita. Si ese es tu deseo, hermano y amigo, yo te invito a que allí donde estás, cierres los ojos y vamos a consagrar nuestra vida a Dios y a identificarnos con estas tres cosas. Primero, somos un pueblo que históricamente el Señor levantó como movimiento profético singular en Apocalipsis 10. Segundo, encontramos nuestra identidad profética en Apocalipsis 12 como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio acerca de Cristo. Y tercero, que nosotros necesitamos predicar un mensaje de urgencia en este tiempo y que lo encontramos en Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Oremos juntos porque ese es mi deseo a Dios en esta mañana. Querido Padre que estás en los cielos, tú conoces, Señor, cómo has dirigido a esta iglesia, a este movimiento profético singular durante 177 años. Quizás hemos cometido muchos errores y vemos, Señor, que cuando no hacemos caso a la profecía, entonces erramos y empezamos a combatir contigo porque no encontramos realmente nuestra identidad profética.
nuestra misión en la tierra. Pero Señor, hoy has traído este mensaje para nosotros, para que podamos despertar, para que podamos mirar las condiciones del mundo actual y podamos decirle a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros hermanos en Cristo, que tú vienes por segunda vez a la tierra y que vienes para emitir una obra de juicio, porque solo habrá dos grupos: el que se preparó, el que se justificó, el que aceptó a Cristo como su Salvador, y el que no lo aceptó. Te rogamos, Señor, que nos duela eso en nuestros corazones, que nosotros podamos ver a nuestro prójimo y decir: he allí un heredero del cielo, y que podamos proclamarle de tu venida, que podamos proclamarle acerca del juicio, pero sobre todo que podamos tener el testimonio acerca de Cristo. Si hay algunos de los que estamos aquí, que estamos errando y no estamos cumpliendo con esta misión, sacúdenos, Señor. Ayúdanos a identificar nuestra necesidad espiritual y ojalá, Señor, podamos ser instrumentos útiles hoy para llevar buenas nuevas de salvación a otros. Gracias, eterno Dios, por escucharnos. Oramos por los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, gracias Santi por ese poderoso mensaje y vamos a terminar cantando nuevamente el himno número 578, el pueblo que conoce a su Dios. Cesará, lanza Dios